Padre, esta mañana, Dios, le doy gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por esta información, Señor, que vamos a tener respecto de su soberanía, de su autoridad, del deseo que usted tiene para su pueblo en los últimos días, Señor. Le pedimos, Señor, muy especialmente esta mañana, que derrame unción de su Santísimo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, para que nos revele, Padre mío, el misterio de esta profecía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, mis hermanos, capítulo 9 de Daniel, versículos 23 al 27. Vamos a ver el contenido de esta profecía. Y en este momento solamente voy a leer los versículos 23 y 24. Dicen lo siguiente: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Acuérdense que estaba el arcángel Miguel, le iba a revelar el contenido de todo esto al hombre de Dios, al profeta de Dios llamado Daniel. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Ojo especial con esa frase: tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bendito Dios, que estamos a punto de ver, mis hermanos. Dice, porque tú eres muy amado. Ya lo he mencionado otras veces. Solamente dos hombres, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento, a los cuales Dios les dio esa distinción. Daniel le dice, tú eres muy amado. Aquí vamos a ver en cuántas ocasiones le da esa frase. Y a Juan, ¿cómo le llamaban al apóstol Juan? Juan el amado. Dice Juan, y cuando estaba el discípulo al que amaba a Jesús, o sea, no mencionando él a sí mismo, no significa esto que estos dos hombres hayan sido los únicos a los que amó nuestro Señor Dios. Hizo ciertas distinciones. Por ejemplo, a Pedro. A Pedro es al único de los apóstoles, al único de los hombres sobre la tierra que directamente nuestro Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres. Es el único. Y no es que los demás hayan quedado exentos, no, es que tuvieron algo muy especial para Dios. Nosotros tenemos hermanos en la sangre, y no los queremos a todos por igual. Siempre a veces hay una cierta predilección o un sentimiento distinto hacia algunos de nuestros hermanos. Tal vez por cómo han sido con nosotros, como fueron con nuestros padres, como son como nuestros hijos, tal vez por lo que han sufrido en su vida. Pero hay una distinción. El Señor no iba a estar exento, no porque no amara a los demás. Y luego dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo, Israel. El Israel de Dios somos todos, mis hermanos. Ahora somos la rama injertada en el olivo. Ahora son los judíos y nosotros que procedemos del pueblo gentil y hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Dios? Jerusalén. Para terminar la prevaricación, para terminar con todo, con los abusos, con la injusticia, así lo podemos entender, y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, anularla y traer la justicia perdurable. ¿Quién es la justicia perdurable? ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y luego dice, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos?
Jesús. Con estos versículos, mis hermanos, se introduce, si no el trozo más importante proféticamente hablando, sí uno de los trozos proféticamente hablando más importantes de toda la Biblia, de toda la Escritura. Esa palabra, la orden, debemos entenderlo como la palabra. Al principio dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es como decir, al principio de tus ruegos fue dada la palabra. Y yo he venido a enseñártela, yo he venido a mostrártela. Así es como debemos entender esa palabra orden, como la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra profética que venía de Dios a Daniel. ¿A través de quién? De su mensajero, el ángel Gabriel. La expresión 70 semanas habla claramente de un periodo de tiempo específico. Y no solo específico, exacto. Porque no dice durante más o menos o en promedio 70 semanas, no. Habla claramente, 70 semanas están determinadas. Es un periodo de tiempo exacto. ¿Sí? 70 semanas están definitivamente seleccionadas y decididas como un periodo en que varias cosas, en que muchos sucesos van a ocurrir antes de la consumación, del final de la esperanza de la nación judía. ¿Cuál es la esperanza de la nación judía? ¿Qué están esperando ellos? ¿A quién esperan? Ellos esperan al Mesías. Para nosotros ya vino el Señor y va a volver a venir. Miren, fíjense qué maravillosamente hemos sido distinguidos por parte de Dios. A nosotros va a venir 2 veces. A los judíos solamente una. Hay una distinción grande ahí. Ellos están esperando la aparición del Mesías. Nosotros ya lo vimos y lo vamos a volver a ver, gloria a Dios. Es de vital importancia, mis hermanos, en esto que vamos a determinar, entender la palabra semana. La palabra semana en el hebreo, escrito en la escritura original, es un vocablo que se traduce o se pronuncia shubaim. Eso significa plural, ese shubaim es plural. Entonces eso significa semanas, no propiamente semana. La palabra Shuba es una semana, Shubaim es un plural. Por eso en el original habla de 70 semanas, Shubaim. Es el plural. Esa palabra, mis hermanos, es usada 20 veces en el Antiguo Testamento. 3 veces significa una unidad de 7, una semana. Y va acompañada de la palabra días. Por ejemplo, Ezequiel dice, el mes primero a los 14 días del mes. ¿Qué son 14 días del mes? Son 2 semanas. ¿Sí? Dice, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, fiesta de una semana. ¿Verdad? En otros versos puede significar semana o semanas. Por ejemplo, acuérdense, en este pasaje, a ver si se acuerdan quién fue. Dice, cumple la semana de esta y se te dará la otra también por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿A la hija de quién se refería? Jacob se refería a que le dio a Raquel, su hija, por mujer, por el trabajo de otros 7 años. ¿Verdad? Bueno, y 6 veces significa o indica una unidad de 7 que hace referencia a días. Y eso es lo que estamos viendo en el pasaje de hoy. Daniel 9, 24 al 27. Bueno, ¿a qué se refiere pues la palabra semana? Algunos teólogos y comentaristas tratan de restar importancia a la cuestión por un lado. Algunos admiten que dicha palabra no puede referirse en manera alguna a días, pero por otro lado no se atreven a aceptar que son años. Esos números representan periodos de tiempo
cuya duración no está expresada, dicen algunos teólogos. Y dicen que son más simbólicos. Y dicen que no es justificable procurar distribuir la duración de esos 7 como días o como años. Acuérdense, hay varias escuelas de interpretación. Lo que sí es cierto y correcto y justificable para nosotros es saber que la duración exacta de esas 7 semanas, después de todo, fíjense, Daniel está hablando de cifras y de hechos específicos cuando menciona primero 7 y luego menciona 62 y luego 1. Ahorita lo vamos a ver en los otros versículos que siguen hasta el 27. Habla de tiempo específico. Primero menciona una semana y luego 62 y luego una semana. Esto habla de la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Todo eso ocurrió en periodos de tiempo específicos, bien documentados en las Escrituras. Varias consideraciones nos llevan a concluir que la palabra semanas o hebdómadas, como dijimos, en este pasaje que vamos a analizar, que son los últimos versículos del capítulo 9, se refiere a unidades de 7 años. De modo que las 70 semanas equivalen a un periodo de ¿cuántos años? 70 por 7, ¿cuánto nos da? 7 por 7, 49, más el 0, son 490 años. ¿Sí? Debemos notar que al principio en el capítulo 9 de Daniel, versículos 1 y 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, que dijimos que no es el mismo Asuero, esposo de la reina Esther, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, sobre Nabucodonosor, en el año primero de su reinado, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Una pequeña pausa aquí. Cuando Daniel dice que miró atentamente en los libros, ¿qué dijimos? ¿Cuáles libros eran? Los libros de los profetas, ¿verdad? No había cartas. Miró atentamente no en los libros de la vida, en los libros que habían escrito ya los profetas. Por eso dice que vio en el libro del profeta Jeremías cuántos años iban a durar las desolaciones de Jerusalén. Y en el libro de Jeremías dice que 70 años iba a estar cautivo el pueblo de Israel por su desobediencia, iba a estar cautivo en el pueblo caldeo, en Babilonia. Pregunta: ¿cuánto fue? ¿O esos fueron los años que duró cautivo el pueblo, 70? ¿O se equivocó el profeta en lo que Dios le había dicho? No, duró 70 años la cautividad del pueblo de Israel en manos del pueblo de Babilonia. ¿Por qué miró Daniel atentamente en los libros? Porque la oración que vimos versículos atrás, 16 al 19, la oración de Daniel era saber cuánto tiempo faltaba para que terminara la cautividad del pueblo de Israel en manos de los babilonios. Entonces su preocupación era concerniente al número de años que durarían las desolaciones de Jerusalén. El versículo 2 de Daniel 9, 1 y 2 menciona que eran 70 años. Después, la cautividad había sido el resultado de la violación directamente a 2 cosas. Una de ellas era el año sabático. ¿Se acuerdan que vimos algo de eso la semana pasada? ¿Por qué fue el castigo y la cautividad? Porque el pueblo de Israel violó el pacto que había hecho con Moisés. ¿Y cuál era la ley del año sabático? Cultivar la tierra 6 años y después dejarla descansar 1 año. ¿Hizo eso el pueblo de Israel? No, violó el pacto, no dejó descansar la tierra. ¿Cuántos años no dejó descansar la tierra al pueblo de Israel? ¿Cuántos? 70 años. Claro está que eran primero 6 y luego 1 de descanso.
¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta esa cifra, 70 años de 7 son 490 años. ¿De qué habla la profecía de las 70 semanas de Daniel? De esos mismos 490 años. El Señor en su justicia le dijo: 70 años no dejaste descansar la tierra de Israel, entonces 70 años vas a ir cautivo. ¿Es justicia? Justicia y misericordia, porque no les dijo: 70 te lo voy a poner al doble, ahora van a ser 140. No, 70 años desobedeciste esta ley, este pacto, ahora esos mismos 70 años yo te voy a llevar cautivo. El año sabático, como hemos mencionado, tenía que ver con el hecho de dejar que Israel dejara de cultivar un año después de 6 años de producir la tierra, ¿verdad? Posteriormente, en otro sitio en el libro de Daniel, en el capítulo 10, que vamos a ver enseguida, después del 9, ahí habla acerca de la palabra semanas y ahí va acompañada de la palabra días. ¿Por qué? Es como si el profeta Daniel quisiera evitar una confusión entre el uso de la palabra semanas en el capítulo 9 y semana en el capítulo 10. Miren, mis hermanos, de no referirse a años, tendría que admitirse por fuerza en días. El breve periodo de 490 días no serviría para llenar las necesidades de la profecía, como algunos teólogos han querido plasmar. Una profecía de 490 días causa hasta risa. No se ajusten absolutamente a nada en el tiempo. Y ahorita les voy a desglosar exactamente de dónde parten esos 490 años. Es una maravilla. A manera propiamente de concluir esto que estamos hablando, un estudio claro y sistemático, exegético, como lo estamos haciendo, del objetivo de la palabra semanas, nos va a revelar que su uso en Daniel 9, 24, 27 tiene el significado de unidades de 7 años. Hacer cualquier otra cosa con el significado de esta palabra en el contexto de Daniel 9 es actuar de manera ilógica y arbitraria. El contenido de Daniel 9 no permite que la palabra signifique semanas de días. No son 490 días, son semanas de años, son 490 años. Bueno, la totalidad de las 70 semanas de los 490 años que dice está determinada sobre tu pueblo, dice el versículo, o sea, sobre el pueblo de Daniel. ¿Sí? Y luego le dice: y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Jerusalén. Durante ese mencionado periodo de 490 años, 6 obras divinas tendrían que realizarse. La primera de ellas aparece en el versículo cuando dice: para terminar la prevaricación, para terminar los pleitos, las contiendas, ¿verdad? El vocablo prevaricación debe traducirse como la prevaricación, para terminar la prevaricación, la contienda. El significado más patente es que el curso de la apostasía de Israel, su pecado y su deambular por la faz de la tierra sería llevado a su fin dentro de ese periodo de las 70 semanas. La semana pasada recordamos algo en Mateo capítulo 18, que le dijo el Señor a los discípulos: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hay que perdonar, ¿verdad? Miren, si lo interpretamos de manera literal, este versículo de Mateo 18, 22, nos puede decir varias cosas. ¿Ustedes creen que en el transcurso de un día, porque esto se renueva todos los días, ustedes creen que en el transcurso de un día alguien necesita perdonar 490 veces a su hermano? No se presentan tantas ocasiones.
lo que nos está diciendo es que siempre debemos perdonar. Y al hablarnos de estos números del 7 multiplicado por más, no es otra, bueno, no sé si alguien ha escuchado hablar que muchos teólogos dicen que el número 7 es el número de Dios, porque es el número perfecto. ¿Sí? Bueno, la segunda obra de Dios durante las 70 semanas es poner fin al pecado. La primera dijimos que es terminar con la prevaricación. La segunda es poner fin al pecado o a los pecados. ¿Por qué los? Porque son los pecados de muchos, de todos. ¿Sí? Esta expresión a veces resulta un poquito difícil de comprender. Los pecados, poner fin. Muchos de los expositores aceptan en la traducción que aparece en castellano con la excepción de la palabra pecados. O sea, para ellos una mejor traducción sería para cancelar los pecados, ponerles fin, cancelar. El contexto del pasaje obliga necesariamente a relacionar esta frase primordialmente con la obra de Dios tocante a Israel. Esta nación escogida por Dios ha vivido en rebeldía y en iniquidad no solamente aquellos años, hasta el día de hoy, porque no han reconocido a Cristo como Dios, como el Señor. Entonces, el cumplimiento de las 70 semanas va a traer a este pueblo no solo juicio, va a traer bendición también. En los postreros días, particularmente con el cumplimiento de la última semana, el pueblo de Israel será sometido al más severo de los juicios. Dios cumplirá su promesa a los patriarcas. Acuérdense que Hebreos 11 nos dice que muchos de ellos murieron sin haber visto lo que se les prometió, pero lo van a recibir, ¿verdad? Dios va a cumplir esas promesas. Dice el profeta Isaías, y vendrá el Redentor de Sión, a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. El Redentor no es otra cosa que el Mesías, el Cristo de Dios, que va a venir primero a Sión. ¿Qué es Sión? Es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en su segunda venida va a librar a su pueblo de la más terrible angustia. Ahí estamos incluidos nosotros también. Dice Jeremías, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, para Israel, para el pueblo de Dios, pero de ella será librado. ¿Por manos de quién? Por manos del Señor. Y luego le dijo Pablo a los romanos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, el remanente creyente va a ser limpiado de todos sus pecados. ¿Para qué? Para que participe de las bendiciones de los pactos, en especial del pacto abrámico. En tercer lugar, va a expiar la iniquidad. O sea, va a cubrir. Más o menos es lo que significa en el original esa palabra, expiar, cubrir. Este vocablo también se utiliza como hacer reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. El énfasis que se usa aquí es perdonar. Como si hiciéramos un pequeño resumen de los 3 primeros aspectos mencionados ahorita, podríamos decir que el primero es terminar con la prevaricación, con la contienda. El segundo, poner fin a los pecados, o sea, dar libertad. Y el tercero sería expiar, o sea, perdonar la iniquidad. Estos 3 aspectos del programa de Dios fueron satisfechos mediante la muerte de Cristo. Esos 3 aspectos fueron llevados a cabo mediante la muerte de Cristo. El cuarto aspecto es traer la justicia perdurable.
La idea que implica esta frase es hacer venir la justicia. Es una referencia clara a la era de justicia que Jesús el Mesías va a producir cuando establezca su reino mesiánico. El reino del Mesías es un reino eterno y la justicia que traerá tendrá obviamente el mismo carácter eterno, porque su reino no puede ser eterno y su justicia puede ser temporal. Si su reino es eterno, su justicia es igualmente eterna. El quinto punto, cuando le dice sellar la visión y la profecía. Algunos teólogos opinan que se refiere a la conclusión del ministerio profético del Antiguo Testamento, pero lo cierto es que aún no se había completado el canon del Antiguo Testamento cuando esto se escribió, ¿verdad? Dentro de esos teólogos hay uno que parece estar más en lo correcto, diciendo que lo más probable es que la frase se refiera al cumplimiento final de la revelación y la profecía. Como sexto aspecto vamos a ver que dice ungir al santo de los santos. La expresión del texto original literalmente significa santidad de santidades. ¿A quién le pertenece la santidad de santidades? Al Mesías de Dios. La frase no parece referirse al santuario, como opinan algunos teólogos. La frase claramente hace referencia a la gloria de Jesús, a la gloria de Dios. Bueno, estos versículos que acabamos de considerar, Daniel 9:24, ya vimos que nos enseñan 6 aspectos que serán cumplidos en un periodo de 490 años, de 70 semanas. Y ya vimos que los primeros 3 se cumplieron con la primera venida de Cristo. Porque el cuarto sería traer la justicia de los siglos, eso todavía no sucede. El quinto sería sellar la visión y la profecía. Y el sexto sería ungir al santo de los santos. Todavía no sucede hasta que venga, ¿verdad? Bueno, si aceptamos que hay una esperanza futura para la nación de Israel, como la que Pablo menciona y que leímos ahorita de Romanos, entonces es posible ver la relación de los 6 aspectos del programa de Dios que acabamos de ver, que conciernen al pueblo judío, ¿sí?, y al reino mesiánico. El Antiguo Testamento abunda en referencias tocantes a un derramamiento de las bendiciones de Dios, ¿verdad? El derramamiento de esas bendiciones se asocia con la segunda venida de Jesús en la tierra. Vamos a leer el versículo 25 ahora. Leímos 23, 24, vamos al 25. Y dice, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí vamos a entrarle ya a la profecía. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. A ver si nos acordamos un poquito. ¿Cuándo fue ese tiempo de la salida de la orden para restaurar Jerusalén? Ya lo hablamos hace unas 2 semanas. 2 hombres, un copero y un sacerdote. ¿Quiénes eran? El copero del rey y el sacerdote, ¿quiénes? Nehemías. ¿Y quién era el sacerdote? Esdras. Entonces observen esto. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, porque es muy diferente restaurar algo a edificarlo, ¿sí? Restaurar es algo que está parcialmente destruido. Edificarlo es construirlo desde abajo. ¿Se acuerdan quién dio esa orden? Para que tanto Nehemías como Esdras
se les facilitaran las cosas para que pudieran ir y restaurar y edificar el templo de su Dios. ¿Quién fue? ¿Cuál rey fue? ¿Quién? Sí, Ciro, exactamente, Ciro, el rey de Persia. Entonces, ¿ya se fijan a qué tiempo nos está llevando la profecía? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. De la salida por parte de Ciro para que se les franqueara el paso y los gobernadores y los tesoreros les dieran tanto madera como tesoros a estos hombres, ahí empieza la cuenta de las 70 semanas. Le dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62, ¿cuántas son? 62 más 7, ¿cuántos son? 69. 69 semanas. No nos está diciendo que hasta la semana 63. ¿Por qué? Porque en la última semana es cuando se va a cumplir lo que hemos hablado, el rapto y la gran tribulación. Uno de los aspectos cruciales para el estudio de la profecía de las 70 semanas es la determinación de algo que en latín se llama terminus aquo. ¿Qué significa eso? Terminus aquo es cuándo, a partir de qué término comienza. Y ya vimos que a partir de cuando Ciro da la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Esto está relacionado cronológicamente con la vida de Cristo. Por eso dice, hasta la venida del Mesías príncipe. El ángel Gabriel exhorta aquí a Daniel cuando le dice, sabe y entiende. Ambos verbos expresan la idea de que urgentemente pon acción, o sea, pon atención y ponte en acción. Por eso dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Verdad que no es lo mismo sabiduría y entendimiento? Son dos cosas que ciertamente van ligadas, pero son dos cosas. La frase desde la salida de la orden se refiere a cierto decreto o edicto que según las palabras del ángel marca el inicio de la cuenta de los 490 años. La cuestión radica en determinar cuál fue ese decreto y cuándo fue promulgado. Primeramente, debe observarse que el mencionado decreto consistía en una orden que era restaurar y edificar, hasta el punto de tener la plaza y los muros edificados. Y dice que en tiempos angustiosos. La expresión restaurar y edificar, la frase plaza y muro y la expresión en tiempos angustiosos es lo que nos llama mucho la atención de este puro versículo 25. Esa expresión restaurar y edificar sugiere que la ciudad fue restaurada al estado que tenía antes de ser destruida. No fue restaurada de manera parcial, sino completa, por eso es edificar. En relación con la expresión plaza y muro, debe notarse que la palabra plaza connota la idea de la existencia de calles que conducen a un espacio dentro de la ciudad y constituye el centro de la vida cotidiana del pueblo de Israel. La palabra muro se refiere a las murallas que circuncidaban la ciudad. ¿Se acuerdan que eran fortalezas, verdad? Proporcionando una barrera de defensa y protección a las ciudades. Y luego dice que esta restauración y la reedificación de Jerusalén se llevarían a cabo en tiempos angustiosos. Una lectura del libro de Nehemías, si alguien lo quiere leer después, va a ser suficiente para comprobar que así fue. Entonces, esa palabra de terminus aquo, o el término a partir de donde inician los 490 años o 70 semanas, es el edicto que autorizó la completa restauración de Jerusalén.
elevándose a la condición que tenía antes de su ruina, antes del 586 que fue destruida. Bien, hay 4 edictos, 4 posibles edictos que fueron pronunciados y que vamos a analizar brevemente, esos 4, para que nosotros mismos nos va a llegar la luz en el entendimiento y nos vamos a dar cuenta cuál de esos 4 es el que más se ajusta a la Escritura y es el que más se ajusta a la doctrina, a la sana doctrina que llevamos nosotros. Bien, esos 4 edictos, primero es edicto o decreto. El edicto o decreto de Ciro el Grande, el decreto de Darío. Acuérdense, Darío fue rey de Babilonia, pero nombrado por Ciro el Grande. Porque acuérdense esos cuernos, uno más grande que el otro. Era Persia y era Media. Darío era rey de Media. Y luego en tercero sería el decreto de Artajerjes a Esdras. Y el mismo decreto de Artajerjes a Nehemías. Cada uno de estos 4 decretos debe ser considerado a la luz de la Escritura para que podamos determinar cuál de ellos reúne los requisitos que merezcan identificarlo como a partir de donde comienza la profecía. Vamos a ver primero el decreto de Ciro el Grande. A raíz de su conquista de Babilonia, Ciro el Grande alcanzó el cenit de su gloria. El rey persa mostró una gran simpatía hacia el pueblo judío, no por algo mandó que se reedificara el templo de Dios. En el año 539 Ciro promulgó un edicto que permitía a los judíos reedificar el templo de Jerusalén. Anoten las citas, se las voy a leer aquí. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. En el primer año de Darío, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, ¿obró Jehová Dios en la vida y en la mente del rey Ciro? Claro que sí. Fíjense cómo Ciro simpatiza de tal manera con los judíos que manda reconstruir el templo de Dios. ¿Se acuerdan qué le dijo a Nehemías? Que lo veía muy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué hasta tu rostro demudado? ¿Cómo no voy a estarlo si ha sido destruido el lugar, el santuario donde mis padres adoraban a Dios? ¿Verdad? Y entonces ya viene el relato. Anoten otra cita, Esdras capítulo 6, versículos 3 al 5. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus padres fuesen firmes. La altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Acuérdense que la medida codos eran 40 centímetros en el codo popular y en el codo real medía 45 centímetros. ¿Por qué? Era como una ganancia que tenían los reyes y los príncipes, 5 centímetros más. Y 3 hileras de piedras y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey,
y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. ¿Se acuerdan qué sucedió con los utensilios? ¿Quién mandó traer los utensilios para beber vino y con las concubinas y aquel fiestonón que hicieron? Y vino desgracia sobre él. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Belsasar, exactamente. Bueno, ya estamos viendo parte de ese decreto, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Entonces cada semana o hebdómada equivale a una semana, ¿verdad? Y luego nos habla acerca de 62 semanas el versículo, ¿verdad? O sea, un periodo de unos 450 años. Eso significaría que en este segundo bloque, cada semana tiene la misma duración de 7 años. Bien, hay algunas tabulaciones de algunos teólogos que son arbitrarias y confusas. Nosotros tenemos que irnos por la interpretación, como una hermenéutica clara nos habla, que es literal primeramente, ¿verdad? Hay teólogos que por un lado afirman que las semanas son periodos indefinidos de tiempo, y por otro lado hace que las veces de una semana equivalga a 14 años y otras a 7. Y por último le concede el valor de 70 años. Esto verdaderamente es arbitrario. Vamos a ver el segundo decreto. Ya vimos de Ciro, ahora vamos a ver el decreto de Darío. En el año aproximadamente entre 529 y 528, el rey Darío I promulga una orden dirigida a un tal Tatnai, gobernador de Judá, quien desea saber qué derecho tenían los judíos para reconstruir el templo. No estaba de acuerdo. En los capítulos 5 y 6 de Esdras demuestran que en realidad Darío no promulgó ningún decreto. Lo han llamado como un decreto, pero no es un decreto, sino que investigó en la historia de los persas y leyó el decreto de Ciro el Grande. Ese sí fue un decreto, el que acabamos de ver. Después de la lectura de dicho decreto, Darío solamente confirma la validez. Ahí vimos ahorita en los versículos de Esdras. Es prácticamente lo mismo que había dicho Ciro en Nehemías. O sea, no fue un nuevo decreto, simplemente lo confirma. Entonces no es posible considerar que esta confirmación de Darío sea el punto de partida. Hasta ahorita el punto de partida lo estamos viendo con Ciro. Ahora vamos a ver el decreto del rey Artajerjes a Esdras. Este tercer decreto, alrededor del año 459, ha sido considerado por muchos expositores como el punto de partida de las 70 semanas. Este edicto estimuló el regreso a Palestina de un mayor número de judíos, pero no hay nada en su contenido acerca de la reconstrucción de la ciudad. Por eso es que no lo podemos tomar como el decreto. Para muchos sí, para nosotros no, porque no habla acerca de reedificar, pero no de reconstruir la totalidad de la ciudad. Esdras dice que ve una copia de la carta que dio Artajerjes al sacerdote Esdras dice: escriba versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel. Ahora vamos a ver el decreto de Artajerjes, de este rey, ahora Nehemías. En el año 444, el rey Artajerjes dio una orden permitiendo a Nehemías ir a Jerusalén para dirigir la reedificación de la ciudad. Acompáñenme a Nehemías capítulo 2.
Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ya hemos visto este pasaje en donde lo envía y le da inclusive carta para el guardabosques del rey para que les sea entregada la madera y todo lo que necesite. Bien, haciendo un análisis de esto, un connotado teólogo, profesor Hohner, dice que hay 4 razones que hacen de este el más lógico de los decretos referidos para marcar el término de inicio. Este decreto contiene una referencia directa a la reedificación en este capítulo 2. Del mismo modo menciona las puertas y los muros. En 2.8 de Esdras dice, se menciona el hecho de que Artajerjes escribió una carta a Asaf requiriendo de éste que le diera el material para reedificar los muros de la ciudad. Tanto los libros de Nehemías como Esdras mencionan que la reconstrucción de la muralla se efectuó en tiempos angustiosos, como lo menciona el capítulo 9 de Daniel, versículo 25 que acabamos de ver. Entonces, Esdras y Nehemías mencionan que fue en tiempos angustiosos, Daniel también. El hecho de que después de este no hubo más decretos que se refirieran a la restauración de Jerusalén. Añádanse a esto que una de las fechas más precisas en la cronología de la antigüedad es la que fija el reinado de Artajerjes. Su ascenso al trono ocurrió en el 465, siendo el primer año de su reinado el 464 y el año 20 de su reinado acabamos de mencionar que está fijado precisamente en el año 444 antes de Cristo. A manera de conclusión, de los 4 decretos que de alguna manera se relacionan con el punto de partida de las 70 semanas, el que mejor armoniza con la revelación bíblica es este decreto del rey Artajerjes a Nehemías, promulgado en el año 444. Ok, nuestra cuenta debe llegar a 490 años. Aquí ya tenemos 444 de inicio, ¿sí? La expresión hasta la venida del Mesías príncipe es de suma importancia. Dicha frase marca indudablemente el término, primero dijimos terminus aquo, que es el término de inicio, ahora decimos terminus adquem, en latín, que en español significa la fecha de la terminación. ¿De cuál terminación? De las primeras 69 semanas. O sea, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que acabamos de ver en el decreto de Artajerjes en el año 444, hasta el Mesías príncipe transcurre un aproximado de 69 hebdómadas, 69 semanas. ¿Cuántas son? 69 semanas en años son 483 años, porque acuérdense que los años en aquel entonces eran de 360 días. Entonces, del inicio del decreto de Artajerjes hasta la venida de Jesucristo, tenemos 483 años. Y si 483 años para llegar a 490 años, ¿cuánto nos falta? 7 años. Y 7 años corresponden a una semana, a la semana 70. Esa semana es la que falta por cumplirse.
y es la que vamos a ver cuándo se va a cumplir. Cuando los tiempos de los Mesías, dice Lucas 24, se terminen. ¿Se fijan la exactitud del tiempo? Según la profecía de Daniel dice, ¿sí?, que primero 7 y luego 62, 69 semanas. Son las que estamos viendo que equivalen a 483 años. En Génesis 7:11 se nos dice que el diluvio duró 5 meses. Dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿De cuántos días dijimos que se componía el mes? De 30. Y entonces 5 por 3, ¿qué nos da? 15. Más el 0 nos da 150. ¿Se fijan por qué digo que en aquel entonces los años eran de 360 días? Aquí está el versículo, Génesis 7:24. Llevamos la cuenta exacta, mis hermanos, ahorita. ¿Se fijan con qué precisión la Escritura está describiendo lo que viene? Vamos a terminar esta semana aquí. Creo que la semana que entra vamos a poder terminar, ya hacer un resumen concreto de todo esto y terminar cuándo y cómo va a ser esa última semana. Estamos a punto que nos sea revelado. Fíjense cómo todo este tiempo que llevamos nos va llevando a la última semana. ¿Y cómo dijimos que se divide la última semana? En 1260 días, en un tiempo y tiempos y medio tiempo, en 42 meses, dice Apocalipsis, que son 3 años y medio. Y nos van a faltar otros 3 años y medio, que es cuando va a venir la gran tribulación, después del rapto, la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, ¿qué viene? El reino milenario de Cristo. Y después del reino milenario de Cristo, ¿qué viene? El reino eterno, la eternidad. Bien, terminamos aquí esta semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta o nos quiere decir algo? ¿No? Muy bien, vamos a terminar. Santo Dios y Padre bendito, gracias, Señor. Ayúdenos, Padre, en esta semana a desmenuzar esta palabra, Señor, que hemos escuchado esta semana, a escuchar nuevamente los audios. Les invito para poder entender mejor lo que estamos a punto casi de terminar. Gracias, Padre Santo, por su presencia en este lugar, por su presencia en nuestras vidas, mi Dios. Le pedimos, Padre mío, que no deje de redarguirnos cuando nos equivocamos, Señor. En el nombre santísimo de Cristo Jesús le invitamos a quedarse, Señor, con nosotros, no solamente esta tarde, sino por siempre en nuestros corazones. Amén y amén.